Hola, ¿se escucha bien ahí? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, Juan, en un sentido ampliamente democrático, me dijo, empezás vos. Entonces, yo voy a empezar. La primera palabra que se me vino a la mente cuando pensé en los 30 años de Alción, editora, que dirige nuestro amigo Juan Maldonado, fue la palabra catálogo. Así como al azar apareció. Es una palabra aparentemente insípida o técnica, hasta reductiva, podríamos decir. En su etimología podría traducirse por lista, una relación ordenada de algos. Pero lo cierto es que la palabra catálogo contiene una palabra fundamental como la palabra logos. Es verdaderamente notoria la multiplicidad de significados que tiene la palabra logos. La polisemia del término logos se manifiesta desde los presocráticos hasta hoy, pasando por el gnosticismo, el Evangelio de Juan, etc. Muchos la traducen, una de las traducciones posibles es la palabra palabra, valga la repetición. Y es esta, entre las diversas significaciones, la que yo quiero tomar prestada. Alción ha sido a lo largo de sus 30 años una editorial que ha cultivado la palabra, ha trabajado con ella, la ha custodiado. Y cuando digo esto, quiero decir que en la persona de Juan Maldonado y quienes con él trabajan, esa custodia de la palabra, ese preocuparse y ocuparse por la palabra, en definitiva, ese cuidado de la palabra, es un cuidado de nuestra palabra. La palabra de los poetas, la palabra de los escritores, la palabra de una cultura, la palabra de una ciudad, ¿por qué no la palabra de un país? La tarea de cuidar la palabra, de hacerla fecunda, de hacerla vivir y por supuesto de compartirla, es la tarea de una editorial. Editoriales hay muchas en el país y en Córdoba, pero pocas editoriales, a mi juicio, poseen en su trayectoria editorial esta grandeza de cultivar la palabra que es de todos. Cuando digo cultivar, quiero decir todas aquellas dimensiones que sugiere la palabra cultivar, recibirla, acogerla, cuidarla, regarla, protegerla. En definitiva, hacerla fecunda para luego también conseguir que la palabra fructifique y se brinde y se comparta. Encuentro también 5 aspectos que quisiera brevemente compartir con ustedes respecto del catálogo de Alción. Un catálogo de calidad. Estas son cuestiones personales que yo quisiera compartir con ustedes. Un catálogo de calidad. No se publica cualquier cosa. Se publica aquello que tiene valor literario. Habrá excepciones, seguramente, pero cuando uno recorre el catálogo, cae en la cuenta de que hay una importante toma de decisión por la calidad. Hay innumerables editoriales que para sobrevivir se ven forzadas a publicar cualquier cosa, incluso para poder publicar aquello que pretenden y que quieren. Lamentablemente el mercado editorial no escapa a la crisis económica ni al espíritu capitalista del mundo occidental. Sin embargo, me parece que Alción, hasta en los peores momentos de nuestra economía, logró mantener un nivel de catálogo y de calidad, óptimo. Un catálogo pensado. En la elección de un catálogo hay también un trabajo de selección, de elegir, de leer y de medir la relación escritor, lector y público y sociedad. Esto resulta incluso más difícil cuando el catálogo de Alción es predominantemente poético. La poesía es una mercancía difícil de vender en estos días. En realidad no es una mercancía, pero visto que una editorial vende sus libros, es una mercancía difícil de vender en estos días. Y una editorial se mantiene por la venta de sus libros. En esto no hay que ser ingenuos. Y Alción se mantiene, sobrevive, crece, aumenta. Y aquí viene un tercer aspecto. Un catálogo trabajado. No hay un mecenas, al menos que yo sepa, detrás de Alción. No sé si Juan se sacó el 15, estimo que no, y puso una editorial. Es decir, hay trabajo, hay esfuerzo, hay un día a día que va desde la lectura de los manuscritos,
pasando por la factura del libro hasta su comercialización, presentación y difusión. En cuarto lugar, encuentro un catálogo abierto. Todo catálogo, todo canon, por tomar esa palabra que es una palabra, una brasa quemante en los medios literarios, es reductivo en cierto sentido. Pensemos en el discutido canon occidental de Harold Bloom. Tanto en los planes de lecturas nacionales como en las cátedras de literatura de la universidad, secundarios, terciarios y en cualquier taller de escritura y de lectura, hay elección y selección, esto es natural, hay un ordenamiento. El ser humano no puede escapar de esta dimensión, pero lo que sí puede acontecer es que un catálogo se convierta en un lugar cerrado o en un lugar abierto. Quiero decir cerrado cuando se ajusta a ciertas normas que, pudiendo ser válidas, son restrictivas para el nosotros que conforma un todo social. Y entonces el catálogo, en vez de abrir puertas y ventanas, se cierra sobre sí, se quita el poco oxígeno que le queda y se vuelve elitista y endogámico. Córdoba, por su enclave geográfico y su tradición histórica, tiene siempre al acecho el peligro de cerrarse sobre sí misma. El catálogo de Alción ha crecido pasando las fronteras, abriendo de par en par las puertas, oxigenando permanentemente la cultura editorial sin perder por ello su raíz identitaria local. Yo creo que este es uno de los puntos fuertes de Alción. Y en un quinto aspecto, un catálogo con compromiso cultural. Quisiera recordar aquí una experiencia personal que está ligada a aquellos años de 2001. Yo recién llegaba a Córdoba para quedarme a vivir. Ante los sucesos que todos recordamos, que tenemos en la memoria, recuerdo a Juan, a Silvia y a Antonio Moro, que no sé si estará por acá, invitando a la Marcha del Silencio y luego a la asamblea en la Plaza España. Recuerdo también a Antonio y muchos más cantando el himno nacional a los gritos frente a las desagradables caras de soldados militares que en plena democracia no cerraban el acceso a casa de gobierno. Alción estaba en la calle. Muchos de los que allí habían publicado estaban en la marcha. Una marcha en la que la palabra mostraba su costado de silencio y también de resistencia e indignación. La marcha era, o las marchas, porque fueron varias, como una gran página en blanco que atravesaba la ciudad. Y este solo recuerdo basta para comprender la relación empresa editorial, sociedad y compromiso cultural y político. En definitiva, el éxito de Alción se debe a que pone sus intereses en el libro y no en otra cosa. El libro que es el lector y el escritor. Creo que a Juan le agradaría que lo compare, en parte, con ese gran editor que fue Andrés Schifrin, que luchó incansablemente por poner al libro en el primer lugar y no a la empresa ni al bestseller. Cuando publicó su libro, Edición sin editores, Schifrin causó un gran revuelo en el que denunciaba esa maquinaria nefasta de ganar dinero con libros rentables a nivel de mercado, pero olvidables a nivel cultural. Libros de rápida factura, de salida rápida, como el fast food, pero que al mismo tiempo son libros que no alimentan y generan una sociedad cultural anémica y abúlica. De algún modo, yo creo que Juan es nuestro Andrés Schifrin cordobés, digamos así. Y no queda otra cosa para mí que decir, sino gracias, pero un gracias desde el compromiso del trabajo, es decir, un gracias activo, no pasivo, un sumarnos a Alción para desde donde nos toque impulsar un trabajar agradecido. Muchas gracias. Buenas tardes, se escucha bien, ¿no? Bueno, este escrito se llama así, De Ordalías y otros fuegos. Comienza con un epígrafe. Mirad bien, lobos, ¿qué tiene que ver el pueblo libre con cualquiera que no sea del pueblo libre? Mirad bien, Kipling. Lo siento, señor Kipling,
pero usted simplemente no sabe emplear el idioma inglés, decía la nota del editor que rechazaba el libro de la selva. Ese canto a la amistad entre el hombre y la naturaleza que anudó mi infancia atecnológica a la pequeña jungla de mi patio en las cálidas siestas pampeanas. El editor no se equivocaba. Efectivamente, Kipling no escribía en la lengua institucionalizada de un pueblo. Su idioma, como el de los Hojarasca, Sanctuary, La conjura de los necios, Lolita y otros tantos rechazados, no cabe en nomencladores únicos. Publicar un libro es una ordalía, afirma Pascal Quignard. En cierto modo lo es. Extender un libro al editor y eventualmente al mundo es ofrecer las manos, lo que éstas han creado, a la prueba de fuego del veredicto de las divinidades paganas. Pero ¿acaso editar también sea una ordalía? Es decir, un poner las manos en el fuego por ese idioma desconocido e incomprensible que es la lengua del otro. No está usted dotado para escribir. Haría mejor en dedicarse a otra cosa. Cuentan que le respondió un editor a García Márquez después de leer La hojarasca. Dios mío, no puedo publicar este libro. Nos metería a ambos a la cárcel. Aseguran que le advirtió otro a Faulkner al concluir su lectura de Sanctuary. Es abrumadoramente nauseabunda, incluso para un freudiano iluminado, le espetaron a Nabokov por Lolita. Pero afortunadamente para todos nosotros, otros tomaron el riesgo con ellos y por ellos. Si un editor, como dice también Quignard, y disculpen mi insistencia en este nombre, pero un hombre que me conmueve y me hace pensar al mismo tiempo, ha captado para siempre algo más que mi atención. Si un escritor es un hombre devorado por un tono, ¿qué devora a un editor? ¿Qué lo impulsa a someterse a la tortura de los semidioses de la crítica literaria, al juicio de los iluminados y al fluctuante e inaprensible gusto de las masas? ¿Qué lo lleva a extender las manos sobre las brasas una y otra vez? Pregunto, ¿qué fuego interno aviva y consume a la vez el desvelo empecinado, consecuente y comprometido de un editor? No qué motiva a un comerciante de libros, porque en este último caso la cosa está clara. Pues bien, en mi breve experiencia de publicar mis propios libros, solo he conocido en forma directa a 3 editores: Juan Maldonado, Leandro Calle y por amistad a Diego Tatián. Cada uno de ellos individuos singularísimos, constituidos por sus propias trayectorias vitales y todo lo que las compone, sus lecturas, su experiencia en el medio cultural en sentido amplio, sus convicciones políticas al respecto, sus afectos, etc. Vale decir, un sinnúmero de diferencias que los distingue. Y sin embargo, hay algo que solo podría definir como del orden de lo real, en el sentido de lo que cae fuera del lenguaje, que en algún punto los hermana y me hermana con ellos. Ese algo, a mí particularmente, me impulsa a gravitar en cierto espacio imaginario, tan imaginario como Macondo o el condado de Jornapataupa, de confluencia entre sus órbitas. Por supuesto, producto en este caso de mi propia y blasfema fantasía. Está claro para mí que no encontraré las palabras precisas para describir lo que desde el vamos reconozco está ligado a un deseo personal porque siga conservando la magia de lo apenas entrevisto, atisbado o intuido. El amor a un libro, al momento del encuentro con él, con la palabra para nombrar lo que no tiene nombre, allá en la infancia o en la adolescencia, a ese espacio-tiempo otro por el que fuimos absorbidos, escritores y editores, mucho antes de serlo, como hacía un sueño, aquel sueño del cual se despierta con una flor desconocida o con el peso de una pluma en la mano, tal vez podría proporcionar una clave para entenderlo, pero no bastaría. Me animaré solamente a conjeturar que lo que devora al editor es ese roce de manos, de palmas extendidas hacia el fuego, las de ambos, editor y escritor. El futuro anterior del ardor de las propias yemas en ese roce mínimo
de entregar un libro de unas manos a otras, confiando con él nada menos que la lengua propia, con la que intentamos recuperar apenas los fragmentos de un goce perdido. Quinta estación, diría una vez más Quiñar. Amor sin estación que los niños llaman vacaciones. Y recuerdo entonces esas otras vacaciones de mi adolescencia, que te contaba hace unos días, Juan, leyendo La Guerra y la Paz un año tras otro. Sí, justamente, La Guerra y la Paz. Ay, país. Escribir y editar también es un compromiso con la paz. No es mucho más lo que quisiera agregar para así preservar la magia. Como dije antes, gravito en la confluencia de órbitas, en espacios otros, donde como en Alción, encuentro en el editor, en Juan, en Silvia, en su familia, amigos con quienes ir y venir de aquella estación a esta, donde tan diferentes y tan semejantes nos vamos chamuscando juntos las manos, como diría Leandro, en un algo que arde. Mirad bien, lobos, mirad bien. Entre el escritor y el editor, esos dos niños, algo crepita. Gracias. En primer lugar, muchas gracias. Gracias a todos. Y decir el agradecimiento esta tarde es lo primero. Lo que vale para abrir un comentario, este breve recorrido que intenta resumir 30 años de labor editorial, en los que incluimos, por sobre todas las cosas, el agradecimiento serio, profundo, a todos aquellos, los que aquí están y los que no han podido llegar por la razón que fuere, igualmente están con nosotros. Eso, más las imprescindibles consideraciones en los alrededores de esta actividad, cuyo homenajeado ilustre es el libro, los libros. Decir que nos ha reunido el tiempo y sus esfuerzos, sus frutos, los recibidos y aquello que hemos podido dar en la medida de nuestras posibilidades. Ante ellos, la leve sensación de alegría que anhelamos compartir con lectores, autores, amigos, personas que de toda una vida están ubicadas en nuestro alrededor. En primer término, claro está, el agradecimiento por siempre y para siempre a Silvia. A mis hijos, María Sol, Ileana, Martín. Bueno, sin ellos sería imposible estar aquí. Ellos son los que conocen palmo a palmo el terreno donde hemos movido durante estas 3 décadas toda nuestra actividad. 3 décadas de movimiento continuo en busca del aprendizaje básico de un oficio que conlleva en su corazón el espíritu vibrante del error, enemigo entrañable, clave que nos enseña a bien querer la imperfección inevitable, indispensable, que está inscripta en toda labor humana. Que hayamos podido atravesar estas 3 primeras décadas y que en nuestras carpetas haya una importante cantidad de proyectos nos pone mucho más allá de lo que ni remotamente soñamos en aquel primer paso de nuestro acercamiento a este oficio. Editar libros en Córdoba a principios de los años 80, al menos para nosotros, era iniciarse en la osadía de desafiar el mayor obstáculo, nuestra falta de experiencia. Además, vivir en una ciudad como Córdoba con una larga trayectoria en desarrollos culturales, una universidad casi tan antigua como la ciudad y en cuyo seno se nutrieron y formaron hombres y dirigentes notables, ellos, más el saber algunas de las características difíciles del medio, alguna cerrazón, diría, no provocaba cierto temor, nos provocaba ese temor e incertidumbre. Luego, extraño para nuestras consideraciones era comprobar que en nuestro medio no había antecedentes importantes en la edición de libros, digo, al modo que uno supone en una ciudad con algo más de 1 millón de habitantes y una época como la que estamos refiriendo. Sí,
Hubo personas que editaron libros antes de los 80, libreros que editaron como Asandrio, Loco y Nájilkov. Fuimos testigos, además, de una experiencia importante como el proyecto de Pasado y Presente. En el conjunto de esa época, los 60 y 70, se destaca también la presencia de uno de esos editores entrañables como Alberto Burnichón, casi un editor trashumante, quien animó escritores y artistas plásticos en una determinada dirección. Mas ese esfuerzo, en buena medida aislado y realizado muchas veces sin el necesario respaldo de los eslabones siguientes, donde se amarre el oficio, librerías, universidades, espacios físicos propios y estables, etc., se diluyó con la desaparición física del editor asesinado por la dictadura militar. La mayoría de esos textos publicados no contó con la posibilidad de la justa valoración. Muchos ejemplares se perdieron, desaparecieron o corrieron la suerte que ustedes conocen. Esto, de hecho, perjudicó a lectores, investigadores e incluso futuros editores que no pudieron tener contacto con esos libros tan bellamente editados. De todos modos, lo dicho vale, pero no alcanza para la configuración de un lineamiento que permita entender cabalmente cómo se forma en oficio el perfil de un editor. Sabemos ahora, y fácil resulta comprobar, que lo realizado en Córdoba desde los inicios de los años 80 del siglo XX en materia de edición de libros es, en conjunto, la mayor producción de textos desde la historia de la fundación de la ciudad en 1573 hasta hoy. Es decir, vivimos un tiempo notable, hablamos solamente de estas 3 últimas décadas. Vemos, entonces, ante nosotros una verdadera posibilidad de desarrollo. Las editoriales independientes existen en nuestro medio, cada una de ellas con sus proyectos, buscando el desarrollo, la propia identidad. Estos datos, alentadores por supuesto, y como se sabe, deben confrontarse con otros aspectos, pues el hoy de la virtualidad conspira contra ciertos aspectos esenciales en la consideración, que es el contenido de los libros, cuya natural complejidad exige un tiempo de maceración para que los lectores les otorguen la necesaria universalidad y el transporte de su nombre les permita circular libremente por el querido universo de los buenos libros. La velocidad de la circulación ha colocado en crisis esta, digamos, costumbre de lo novedoso. Hoy, la estética de la desaparición de la cual habla Paul Virilio nos pone frente a uno de los temas más difíciles de resolver: la escasa tolerancia del medio a permitir el libre proceso de maduración de las ideas renovadoras. Las novedades editoriales parecieran estar sometidas al proceso descrito por Darwin en El origen de las especies. Cada nuevo libro está puesto al lado de otro para acabar con él. En el mundo de hoy se ha otorgado desmesurada importancia justamente a los espacios virtuales, lo cual nos lleva a pensar, a reflexionar sobre las estrategias necesarias ante el futuro inmediato. La defensa de este libro conocido es tarea de todos, pero el mayor esfuerzo a realizar debe enfocarse en la defensa de los lectores, cómo proteger y desarrollar políticas para el beneficio de él. Sobre el valor de los libros. Que Aristóteles haya sido el primer comprador de libros de la historia, que la historia registra, es en sí un hecho ejemplar. Que haya escrito la metafísica es algo extraordinario, pues ese texto ha marcado la cultura del hombre por más de 20 siglos y aún se sigue estudiando. Que muchos de los grandes escritores hayan sacrificado la vida entera por dejar un libro bien escrito no puede asombrarnos. Lo que tal vez nos inquieta es conocer la manera en que muchos de estos hombres concretaron su objetivo. Cervantes en la cárcel escribiendo el Quijote, los lectores leyéndolo por siglos, mal que le pese a Nabokov. Que escritores como Kafka no hayan publicado en vida una obra notable, habla del enorme respeto que el autor sentía por el libro impreso. Sabemos que Borges, en la misma línea, desechaba parte de sus escritos porque, según él mismo, lo desechado no merecía el arduo honor de la tipografía. Un escritor como Elías Canetti
fue capaz de sostener durante 40 años un proceso de lectura e investigación en los alrededores de lo que él llamó, en libro escrito y publicado, Masa y Poder. Ese libro, uno de los ensayos más extraordinarios que se hayan escrito en el siglo XX, traza un itinerario bello y doloroso a la vez, en los que estos aspectos en que el hombre desenvuelve su vida, el agrupamiento de la masa y sus diversas expresiones, desde las religiones hasta las políticas más fanáticas, y el poder como una de las instancias en donde la ambición y mezquindad humana alcanzan su máxima estatura. En este libro, Canetti se detiene con cierta minuciosidad en uno de los tantos textos que rescata, el duro legado escrito por un médico japonés, Michihiko Hachiya, quien escribió Diario de Hiroshima, un larguísimo y desgarrador testimonio de su labor en un hospital de campaña inmediatamente después de la caída de la bomba en 1945. El texto asombró a Canetti, quien sentía por él algo más que respeto. Diría que un gesto situado más allá de la comprensión lo incitaba a tratar de abordar la zona en donde este médico extraía su fuerza, mientras, en silencio, la estatura de su nobleza crecía frente al insondable dolor de los mutilados. Que ese libro haya sobrevivido habla de la importancia de esa posibilidad. Que se haya publicado en nuestro país mucho antes que Canetti publicara Masa y Poder por una editorial como MC en 1963, dice también de la extensión generosa por resguardar los valores que deseamos alentar. Que Diario de Hiroshima haya quedado en algún hogar de la ciudad reconstruida y algún lector llegue a sus páginas, justifica el largo esfuerzo de su autor. El filósofo italiano Franco Rela, en el libro El silencio y las palabras, se quejaba amargamente de que un libro jamás haya servido para detener una bomba. En la Alemania devastada por la Segunda Guerra Mundial, el editor Peter Surkamp, cuya casa editorial había sido totalmente destruida por los bombardeos, recibió la visita del más ilustre escritor alemán de aquella época, Hermann Hesse. Este se presentó ante su editor y le ofreció donarle todos sus derechos para que Surkamp pudiese poner nuevamente en movimiento su labor editorial. Luego le dijo, cuando usted se recupere, puede comenzar a pagar los derechos. El rol del editor, lo que pienso del editor. Quizá lo más interesante en la consideración de este rol es la capacidad que uno pueda tener de entrega ante los textos que considera de relevancia para su propio catálogo. Eso más la comprensión y el compromiso con su tiempo. Desde el exquisito Aldo Manuzio hasta los mejores editores del siglo XX y los que vendrán, hemos sido testigos de labores encomiables, hombres que han luchado con enorme tenacidad por dejar expuesto ante los lectores del mundo su idea de los libros. De estos notables editores podemos destacar figuras como Siegfried Ansel, el último gran editor europeo. Ansel fue editor de Surkamp y recibió su doctorado en letras estudiando la obra de Hermann Hesse. Escribió un bello libro, El autor y su editor, en el que narra los intercambios de ideas con autores como Bertolt Brecht, Thomas Mann y Hermann Hesse. En nuestro país hemos conocido editores de gran capacidad como el español Gonzalo Losada, Boris Spivakov, que se inició en Eudeva y luego, a mediados de los 60, fundó su propio sello, el Centro Editor de América Latina. Spivakov era conocido como el hombre que aterraba las imprentas, pues llegaba al taller casi siempre a últimas horas de la noche con una carpeta bajo el brazo y el urgente pedido, 100.000 ejemplares impresos y terminados en la semana, pues había que distribuir los libros en todos los kioscos del país. Él trabajaba con la imprenta de un pequeño editor, es Amororto. Hay muchos editores en el mundo ante los cuales nuestro reconocimiento es una preferencia afectiva. Editores y escritores, en muchos casos, como Ítalo Calvino, Roberto Calasso, Paco Porruga, Carlos Barral, Franco María Ricci, Jacobo Ciruela, Alejandro Orfila, Héctor Libertela, entre otros, que supieron destacar el valor de los libros más allá de cualquier moda o tendencia del momento. Entre nosotros, suerte hemos tenido a no dudar de contar con apoyos invalorables.
desde el inicio, en los primeros pasos fuimos asistidos por personas que confiaron en esta posibilidad. De allí partimos y más allá de cualquier dificultad o contratiempo, que toda empresa los tiene, vemos hoy que centenares de libros pudieron ver luz, que existe aquí, entre nosotros, un conjunto de escritores cuya obra crece, se desarrolla y se lee en distintos puntos del país y fuera de él. Muchos escritores que comenzaron a escribir y publicar sus primeros libros en la década de los 90 son hoy escritores reconocidos en nuestro país. Muchas de las mejores traducciones que hemos publicado nos han sido acercadas por personas que viven aquí, en esta ciudad, y que hoy pueden ver los frutos del trabajo de un conjunto que hace unas pocas décadas era impensable. Entonces, y para nuestro caso, nos queda la satisfacción de haber podido editar libros y algunos de ellos, sabemos, serán considerados más allá del tiempo breve de nuestras existencias. Somos conscientes de que solo hemos podido aportar una cuota más para el conjunto, más ese conjunto es patrimonio de todos. Por eso es nuestro deber compartirlo y celebrarlo con ustedes. Por lo dicho, anhelamos además que este oficio siga creciendo y la comunidad de lectores en papel se sostenga y abrigue con su aliento cada día la nueva página, la que ilumina un distinto modo de vivir. Muchas gracias. Invitamos a compartir un brindis. Muchas gracias.